Su nombre ha atravesado los siglos cargado de una connotación de infamia, corrupción y una maldad casi sobrenatural. Sin embargo, detrás del mito de Jezabel, la reina más odiada de los relatos bíblicos, se esconde una trama mucho más profunda, donde la política, el choque de civilizaciones y la ambición se entrelazan. En 1914, el mundo cambió por dos disparos. Pero miles de años antes, el mundo antiguo tembló ante la voluntad de una mujer que no estaba dispuesta a arrodillarse ante las traiciones de un pueblo que no era el suyo. ¿Quién fue realmente Jezabel? ¿Fue la villana despiadada que los profetas describieron, o una reina extranjera que simplemente desafió el orden establecido para imponer el suyo? Es posible que su final sangriento fuera la consecuencia de ser una mujer poderosa en un mundo diseñado por y para hombres. Y lo más inquietante, ¿cuánto de su leyenda negra es realidad histórica? ¿Y cuánto es propaganda diseñada para borrar su influencia? La curiosidad es el primer paso hacia lo extraordinario. Aquí recorremos juntos el lado más insólito de lo real. Si quieres seguir explorando, suscríbete, activa las notificaciones y accede al siguiente relato. Para comprender la magnitud de Jezabel, debemos alejarnos de los templos de Jerusalén y mirar hacia las costas de Fenicia, específicamente hacia la opulenta ciudad de Tiro. Jezabel no era una ciudadana común, era la hija de Etbal, el rey de los fenicios, un hombre que antes de portar la corona había sido el sacerdote de Baal. Ella nació y creció en un mundo de lujo extremo, de comercio marítimo global y sobre todo, de una espiritualidad donde los dioses exigían poder y dominio. Cuando Jezabel llega a Israel para casarse con el rey Acab, no lo hace como una consorte sumisa, sino como una pieza clave en una alianza geopolítica de alto nivel. Fenicia era la potencia económica del Mediterráneo, y para el reino de Israel, esta unión significaba acceso a riquezas, puertos y tecnología militar. Sin embargo, con Jezabel no solo llegaron los barcos cargados de oro y maderas preciosas, sino que también llegó una cosmovisión que chocaba frontalmente con las estructuras locales. Ella no veía a su religión como una opción, sino como una extensión de su propia identidad soberana. Mientras que el pueblo de Israel vivía un yavismo todavía mezclado con otros cultos locales, Jezabel introdujo con la fuerza de un huracán el culto fenicio a Baal, el dios de la tormenta. No era solo un cambio de ritos, era una transferencia de poder donde la reina fenicia pretendía que la política de Israel se dictara desde los altares de Tiro, convirtiendo el palacio de Samaria en un puesto de avanzada de la cultura fenicia. La presencia de Jezabel en Israel pronto se transformó en una guerra cultural abierta, pues ella comprendió que para que su influencia fuera total, debía eliminar la oposición interna. Bajo su mandato, la tolerancia religiosa desapareció para dar paso a una persecución sistemática de los profetas de Yahvé. Jezabel financió a cientos de profetas de Baal, alimentándolos en su propia mesa, mientras que aquellos que se negaban a aceptar a sus dioses extranjeros eran perseguidos o silenciados. Este es el momento en que surge su gran antagonista, el profeta Elías. Y es aquí donde la historia se vuelve un duelo de voluntades. La Biblia narra la famosa prueba en el Monte Carmelo, donde los dioses fueron puestos a prueba por el fuego. Pero si analizamos el trasfondo humano, vemos a una reina que se niega a retroceder incluso ante la derrota pública de sus sacerdotes. Jezabel no era una mujer que se asustara con milagros. Ella respondía con decretos de muerte. Cuando Elías eliminó a sus profetas, ella le envió un mensaje que ha quedado grabado en el tiempo. Que los dioses me castiguen si mañana a estas horas no he hecho con tu vida lo que tú hiciste con la de ellos. Su implacabilidad no conocía límites de clase.
El episodio de la viña de Nabot es quizás el ejemplo más crudo de su desprecio por la ley local. Cuando su esposo, el rey Acab, se deprimió porque un campesino se negó a venderle su tierra, Jezabel tomó el control con una frialdad aterradora. Ella misma orquestó un juicio falso, utilizó testigos pagados y logró que Nabot fuera ejecutado para simplemente entregarle la viña a su marido. Para Jezabel, la propiedad privada y los derechos de los ciudadanos eran estorbo que una reina de su estirpe no tenía por qué respetar. Todo poder construido sobre la sangre tiene un punto de quiebre, y para Jezabel ese momento llegó con la caída de su propia casa. Tras la muerte de Acab en batalla, ella mantuvo su influencia durante los reinados de sus hijos, actuando como la verdadera mano detrás del trono. Pero el descontento social y el fervor religioso de las facciones israelitas encontraron un líder en Jehú, un comandante militar respaldado por una facción profética que vio el momento perfecto para dar un golpe de estado. El final de Jezabel es uno de los relatos más gráficos y brutales de toda la literatura antigua. Sabiendo que Jehú venía por ella, Jezabel no huyó ni se escondió. En un acto final de desafío y dignidad, se pintó los ojos con antimonio, se arregló el cabello y se asomó a la ventana de su palacio en Jezreel. Cuando Jehú entró en el patio, ella lo recibió con una burla, comparándolo con un traidor del pasado. No pidió clemencia, murió como lo que era, una reina soberbia. Por orden de Jehú, sus propios eunucos la arrojaron desde la ventana. Su cuerpo se estrelló contra el suelo, fue pisoteado por los caballos del ejército, y tal como Elías había profetizado, los perros de la calle se encargaron de lo que quedaba de ella. Cuando Jehú, después de cenar, ordenó que enterraran el cadáver por respeto a su linaje real, solo encontraron su cráneo, sus pies y las palmas de sus manos. La reina que había intentado devorar la cultura de Israel terminó siendo devorada por el suelo que intentó conquistar. Más allá de las páginas de la Biblia, la figura de Jezabel ha sido copiada y adaptada por innumerables culturas para representar un miedo universal, la mujer poderosa que no se somete. Si analizamos con detenimiento, veremos que las tradiciones judías tardías y el cristianismo primitivo han utilizado el nombre Jezabel como un sinónimo de manipulación y seducción peligrosa. Pero este es un patrón que se repite en otros mitos que han sido absorbidos o adaptados de tradiciones más antiguas. Podemos compararla con Lilith en la tradición judía, aquella que fue demonizada por reclamar igualdad, o con la de Medea de la mitología griega, una mujer de conocimientos oscuros que destruye todo a su paso cuando se siente traicionada. Incluso en la figura de Pandora encontramos el mismo nexo, la idea de que la curiosidad o la voluntad femenina es la causa de los males del mundo. Estas representaciones no son casualidad, son construcciones culturales que buscan advertir sobre el peligro de que una mujer tome las riendas del destino político o religioso. En tiempos modernos, la figura de la mujer fatal, en el cine y la literatura, es la heredera directa de Jezabel. Es la mujer que utiliza su inteligencia y su sexualidad para desestabilizar el orden de los hombres. Pero, ¿qué tanto de esto es realidad? Muchos historiadores hoy sugieren que gran parte de la maldad de Jezabel fue una construcción de los escribas posteriores, quienes necesitaban una villana absoluta para justificar la purga de las costumbres extranjeras en Israel. Jezabel no era solo una idólatra, era una fenicia que traía consigo leyes de comercio y autonomía que amenazaban el control de los sacerdotes locales. Si realizamos una comparación simbólica con otras figuras como Salomón, vemos que él también tuvo cientos de mujeres y construyó altares a dioses extranjeros. Sin embargo, la historia lo recuerda principalmente como el rey sabio y rico. Jezabel, por hacer lo mismo para su propia cultura,
fue condenada al ostracismo eterno y a una muerte infame. Esta doble vara de medir nos habla de cómo se construye la historia oficial. Jezabel representa el choque entre el lujo cosmopolita de Tiro y el rigorismo de las facciones más estrictas de Israel. Para unos fue la encarnación del pecado, para otros una soberana extranjera que murió defendiendo su identidad en un país que siempre la consideró una extraña. Su nombre hoy se usa en la música, en la moda y en la psicología para describir a personalidades dominantes. Pero pocos se detienen a ver la mujer política que mantuvo una alianza comercial durante décadas en una de las regiones más volátiles del mundo. Ella fue la reina oscura, la adoradora de Baal, la enemiga de los profetas, pero también fue la mujer que se arregló el cabello para mirar a la muerte de frente desde una ventana. ¿Fue una villana despiadada o simplemente una víctima de la propaganda más efectiva de la antigüedad? La respuesta depende de qué lado de la historia decidas escuchar. Aquí termina este episodio. La historia continúa.